En este capítulo vamos a ver cálculo de coordenadas. ¿Qué son las coordenadas? Las coordenadas son parámetros bajo los cuales se determina la ubicación de un punto sobre la superficie terrestre. De forma general, las coordenadas se dividen en dos grandes grupos, las coordenadas geográficas y las coordenadas cartesianas. Los parámetros para determinar la posición en función a las coordenadas geográficas son la latitud y la longitud, y en el caso de las coordenadas cartesianas, X o este y Y o norte. Ambas coordenadas tienen sus propias características. El origen o el punto de origen para las coordenadas geográficas se considera el centro de la Tierra, y para las coordenadas cartesianas un punto de origen local. Las coordenadas que habitualmente utilizamos son las coordenadas cartesianas, y es en base a estas que haremos los cálculos respectivos. Tomamos como antecedente el concepto de topografía también, que nos indica que es topografía, es la ciencia o la técnica de medir distancias y ángulos para determinar coordenadas. Entonces nosotros podemos medir distancias bajo cualquier método o con ayuda de cualquier herramienta. Adicionalmente a eso necesitamos medir los ángulos. Los ángulos podemos medirlos a partir de rumbos o azimuts. En la determinación de las coordenadas o en el cálculo de las coordenadas utilizamos los rumbos. Es por eso que repasaremos una relación de rumbo azimut, como también veremos los signos en función al cuadrante donde se encuentra, por decir, la dirección o la alineación bajo la cual queremos calcular las coordenadas. En el caso del primer cuadrante, la relación de azimut y rumbo es directa. El rumbo va a ser igual al azimut. En el caso del primer cuadrante, tanto para X como para Y son positivos o se van sumando. Vámonos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la relación de rumbo azimut es que el rumbo va a ser igual a 180 grados menos el azimut. Nos interesa calcular este ángulo, es por eso que tomamos los 180, ¿sí?, menos el azimut, que sería este ángulo, para poder determinar este ángulo. En el segundo cuadrante, X o distancia en X es positiva y distancia en Y es negativa. Vámonos al tercer cuadrante, la relación rumbo azimut. En el tercer cuadrante el rumbo va a ser igual al azimut, que sería toda esta línea, menos los 180, que sería eso. En el tercer cuadrante lo que nos interesa es este ángulo. En el tercer cuadrante tanto X como Y se van a restar. Y finalmente pasamos al cuarto cuadrante, el cual cuadrante la relación de rumbo azimut va a ser la siguiente: el rumbo va a ser igual a 360 grados menos el azimut. En el cuarto cuadrante X es negativo o en X se resta y en Y se suma. Es muy importante conocer entonces la relación rumbo azimut y también los signos en función al cuadrante en el cual se pretende trabajar. Para el cálculo de coordenadas preferentemente vamos a utilizar los rumbos como dato preferencial. Veamos un ejemplo sencillo, y también aquí hablamos del GPS. Si bien yo determino la coordenada de un punto de partida con GPS, pasamos a un segundo punto. En el segundo punto yo tengo una precisión de metro, como por ejemplo, ¿sí?, ¿qué significa? Que si yo tengo un radio de 1 metro, la coordenada de ese punto puede caer en cualquier punto, ¿sí?, dentro de ese radio, lo que me está generando un error. A medida que yo vaya avanzando, seguramente este error va a ser mucho mayor. Es por eso que, si bien recalco, yo puedo partir de un punto con ayuda del GPS, ¿ya? Los siguientes puntos, con ayuda de la distancia y con ayuda del ángulo, tienen que ser más precisos, y para ello utilizamos el cálculo de coordenadas. En el cálculo de coordenadas
básicamente necesitamos como datos la distancia y el ángulo, básicamente va a ser el rumbo. A partir de estos datos yo puedo hacer el cálculo de coordenadas. En el cálculo de coordenadas lo que tengo que hacer es identificar, ¿sí?, o armar mi triángulo rectángulo. Sobre este triángulo rectángulo es que yo voy a poder calcular fácilmente las coordenadas. Partimos de un punto, del punto O, cuyas coordenadas son coordenadas arbitrarias, son coordenadas en este caso X va a valer 0 y Y va a valer 0. Estamos en el primer cuadrante, ambos van a ser positivos. Como tenemos nuestro triángulo rectángulo, ¿sí?, tenemos la distancia OP, que va a ser la hipotenusa, ¿sí? OP, el ángulo OP, podemos denominarlo alfa, y resolvemos básicamente este triángulo con las incógnitas de los catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es delta X y el cateto adyacente es delta Y, o distancia de Y. Vamos con el cateto opuesto. Seno de ángulo OP, seno de este ángulo, va a ser igual al cateto opuesto de X sobre OP, o que es la hipotenusa. En este caso nuestra incógnita es delta X y calculamos la coordenada para el punto P. Procedemos a hacer el despeje, y lo que nos interesa es calcular la coordenada X de P. X de P va a ser igual a X de O, o sea la coordenada X de origen, ¿sí?, más positivo la hipotenusa, que es la distancia OP, por seno del ángulo OP, que es 38 grados 15 minutos. Hacemos el reemplazo. X de O, la coordenada de nuestro origen, es 0, no va a influir, más 256.42, que es la distancia de OP, o la hipotenusa, por el seno de 38 grados 15 minutos 45 segundos, que sería nuestro ángulo alfa. Hacemos la respectiva operación y encontramos que la coordenada X de P va a ser igual a 201.34 metros. Pasamos a lo que es delta Y. En el caso de delta Y vamos a tener una relación similar. Esta vez utilizamos coseno. Coseno de OP, del ángulo OP, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejamos lo que necesitamos delta Y, y a su vez incorporamos lo que es el origen de la coordenada de Y. Entonces la coordenada YP, la coordenada Y del punto P, va a ser igual a Y, la coordenada Y de origen, más la hipotenusa por el coseno del ángulo OP. La coordenada Y de origen es igual a 0, no va a influir, más 256.42, que es nuestra hipotenusa. Esta vez utilizamos coseno de 38 grados 15 minutos 45 segundos. Hacemos la relación y vamos a tener que la coordenada Y del punto P es igual a 158.79 metros. Recalcamos que para poder resolver estos ejercicios, para poder calcular las coordenadas de un punto, necesitamos básicamente el rumbo y la distancia. Con estos dos datos tenemos que generar nuestro ángulo o nuestro triángulo rectángulo, y a partir de los cosenos y senos podremos determinar los datos requeridos. Veamos un segundo caso. Se nos pide calcular las coordenadas del punto C con ayuda del punto A y el punto B, que ya tienen coordenadas establecidas.
Entonces identificamos inicialmente el triángulo en función al punto A y B y complementamos los datos necesarios. Necesitamos alfa, necesitamos de X y necesitamos de Y. Veamos cómo calculamos esos datos. Lo que básicamente nos interesaría conocer es alfa, ¿ya?, en función de dy y de x, que sí podemos calcular. Nuestros catetos, tenemos dos catetos y necesitamos el ángulo, entonces directamente podemos usar la siguiente relación: tangente de alfa va a ser al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hacemos el reemplazo respectivo. ¿Cómo calculamos dx? Dx, la distancia de x va a ser igual a x de b, siempre el mayor, menos x de a, nos va a dar eso de x. ¿Cómo calculamos dy? Dy va a ser igual a y de b, siempre el mayor, menos y de a. Eso nos va a ayudar a calcular dy. Hacemos los respectivos reemplazos, ¿sí? Despejamos alfa y haciendo la operación respectiva nos da alfa 8 grados 24 minutos 20 segundos. Entonces ya tenemos este ángulo, que es muy importante. Con ayuda de ese ángulo en el triángulo inferior, ¿sí?, yo voy a requerir este ángulo, que sería el rumbo de la línea AB sobre la distancia AC, que sería nuestra hipotenusa. Con esos datos, el ángulo y la distancia, voy a poder calcular lo que es la coordenada del punto C. Veamos cuánto es ese ángulo. Hemos calculado el ángulo alfa, ¿sí? Se nos da como dato este ángulo, el complemento, que sería 86 grados 27 minutos 35 segundos, y lo que necesitamos calcular es el azimut de la línea AC. El azimut de la línea AC va a ser igual al alfa más 86 grados 27 minutos 35 segundos. El azimut de la línea AC va a ser igual a 94 grados 51 minutos 55 segundos. Lo que necesitamos para nuestro triángulo inferior es este ángulo, el rumbo de la línea AC. El rumbo de la línea AC, estamos en el segundo cuadrante, va a ser igual a 180 menos el azimut de la línea AC. Hacemos la relación y tenemos que el rumbo de la línea AC es igual a 85 grados 8 minutos 5 segundos. Entonces en este triángulo ya tenemos los dos datos básicos, que es el rumbo y la hipotenusa. Entonces con esos dos datos, ¿sí?, ya puedo calcular delta X y delta Y. Recordemos que tenemos que tener cuidado con los signos. Acá estamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante X va a ser positivo y Y va a ser negativo. O sea que tenemos que restar en Y y tenemos que sumar en X. Ya está nuestro triángulo. Tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa. Y calculamos delta X y delta Y, que nos ayudarán a determinar la coordenada X de C y Y de C. Entonces, en función a la relación que ya conocemos de senos y cosenos, vamos a calcular inicialmente Y de C. Y de C va a ser igual a Y de A, o sea, la coordenada Y de A, ¿sí?, menos, estamos hablando de Y, tiene que ser negativa, menos la hipotenusa, que es la distancia OP, por el coseno del ángulo AC, que sería nuestro ángulo, nuestro rumbo. Hacemos el reemplazo correspondiente y vamos a tener que
la coordenada y de C va a ser igual a 93.77 metros. De la misma manera, en esta vez trabajamos con seno para el cateto opuesto. Entonces la coordenada x de C va a ser igual a x de A, la coordenada x de A, ¿sí? Positivo x más la hipotenusa, esta distancia, por el seno del ángulo, en este caso por el seno de 85 grados, 8 minutos 5 segundos, o el rumbo de la línea AC. Hacemos el reemplazo respectivo y eso nos va a dar que x de C es 271.9 metros. Para lo que es y de C ya está establecido 93.77. Reiteramos que lo que tenemos que hacer es formar los triángulos. En este ejercicio se nos pide calcular las coordenadas del punto P, del punto Z, del punto X y del punto B. Lo que tenemos que hacer es construir o identificar los triángulos. Yo tengo este triángulo sobre el cual voy a calcular las coordenadas P. Recalco identificar un triángulo con el que o en el que estén los datos requeridos. Usamos la línea MP. ¿Por qué utilizo la línea MP? Tengo como referencia muy importante esto. Esta línea me está dando 0 grados, o sea, básicamente me está mostrando el norte. Y a partir del norte yo voy a definir ya sea el rumbo o ya sea el azimut. Estamos en el primer cuadrante, ¿sí? Los delta X y delta Y se van a sumar, y en el primer cuadrante la relación rumbo y azimut es directa, no tenemos que hacer ninguna transformación. Entonces yo ya tengo este ángulo y también tengo la hipotenusa, lo que me va a definir este triángulo, ¿sí? Con ayuda del cual voy a poder calcular las coordenadas X de P y Y de P. Básicamente va a ser reemplazar esos datos en esta nuestra fórmula. Para la coordenada Y del punto P va a ser igual a Y de M más, estamos en el primer cuadrante, más la hipotenusa o la distancia MP, que va a ser igual a 506.17 metros, por coseno del ángulo MP por coseno de 86 grados 15 minutos 32 segundos. De la misma manera calculo X de P, la coordenada X del punto P, que va a ser igual a X de M más, estamos en el primer cuadrante, más la hipotenusa M de P 506.17 por seno de M de P, que sería el seno del ángulo o del rumbo, 86 grados 15 minutos y 32 segundos. Entonces simplemente es reemplazar los valores porque ya están establecidos y determinamos las coordenadas Y de P y X de P. De la misma manera, seguramente yo voy a poder calcular la coordenada para cada uno de los puntos. Esto se queda ya como ejercicio, ¿sí? Acá tenemos otro gráfico. De la misma manera yo tengo que identificar cuál sería el orden en el cual inicio el trabajo. Aquí yo tengo ya definido el norte, entonces mi primer triángulo tendría que ser este. Tengo la hipotenusa y también tengo el rumbo. Acá tenemos otros ejercicios, tengo que ver esto, ¿sí? Que me está definiendo el norte, y a partir de acá yo voy a determinar el rumbo o el azimut sobre el cual puedo ir haciendo las lecturas o determinando las coordenadas. Esto también se queda como ejercicio. Acá también tengo un ejercicio y tomamos como referencia siempre algo básico, ¿no? Formar los triángulos sobre los cuales tengo que identificar el rumbo y la hipotenusa y calcular delta X o delta Y.